Bueno, vamos a revisar el tema de influenza. En esta parte he incluido una parte general de influenza, o sea, de la influenza llamada estacional, que es lo que hemos tenido desde hace muchísimos años, pero que muy pocas veces le hemos dado importancia porque en primer lugar probablemente se haya estudiado poco en nuestro país el problema de la influenza, de los casos de severos, digamos, y que podían llegar a muerte incluso por influenza, pero en el contexto, digamos, de esta pandemia que se originó en el año 2009, este tema de influenza ha cobrado mayor importancia. Pero de hecho es una infección que ha estado presente en nuestro país como en muchos otros países desde hace muchísimo tiempo. Es una enfermedad, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus del mismo nombre, el virus influenza, que afecta el tracto respiratorio superior y en muchos pacientes puede también afectar el tracto respiratorio inferior. Se caracteriza por manifestaciones clínicas sistémicas como fiebre, cefalea, dolores musculares y malestar general. Las características de la influenza en general es su carácter epidémico y el riesgo de muerte generalmente por complicaciones pulmonares. Este virus pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Son virus cuyo genoma es a base de ácido ribonucleico, son virus ARN. Se denominan de acuerdo al tipo, se denominan y se clasifican de acuerdo a tipo y subtipo. En cuanto a tipo, existen tres tipos de virus influenza, el A, el B y el C. Esta clasificación se basa en características de los antígenos de la matriz y la nucleoproteína del virus. La influenza a su vez, se subdivide en subtipos de acuerdo a los antígenos H de hemaglutinina y N de neuraminidasa. La influenza B y C son principalmente patógenos humanos. La influenza A primariamente afecta a aves acuáticas, pero también afectan seres humanos y otro tipo de animales. La influenza A y B son los principales patógenos humanos de esta familia de los Orthomyxoviridae. Algunas características con respecto a la forma, a la morfología de virus influenza: tiene una forma esférica irregular, el diámetro es de 80 a 120 nanómetros, tiene una envoltura lipídica con glicoproteínas que se proyectan. Glicoproteínas que se proyectan en la superficie, que son la hemaglutinina, acá lo simbolizamos con la letra H, que es el lugar de fusión del virus. O sea, en esta glicoproteína llamada hemaglutinina es donde se da la fusión del virus hacia la célula que está infectando. Y la neuraminidasa, que es la otra glicoproteína, acá la denominamos con la letra N, porque en adelante le vamos a llamar HN, su función es una función enzimática, como su nombre dice, es una enzima, la neuraminidasa, que libera el virus después de que éste se ha replicado. O sea, cuando el virus se replica, queda todavía adherido el nuevo virus, o sea, las nuevas partículas de virus queda adherido a la superficie de la célula que ha infectado, y la liberación de este virus para que a su vez sea dispersado y vaya a replicarse en otras células, tiene lugar a través de la enzima del mismo virus que se llama neuraminidasa. La influenza A tiene 16 subtipos de glicoproteína H, o sea, hemaglutinina, y 9 subtipos de neuraminidasa. A través de cada subtipo de H y N es como toma el nombre el tipo A de la influenza. Por eso que de la actual pandemia se denomina influenza A, subtipo H1, subtipo N1, ¿no? O sea, tiene el subtipo 1 de la hemaglutinina y el subtipo 1 de la neuraminidasa.
Las B y las C tienen muy poca variación, prácticamente para ellos no existe subtipo, solamente los subtipos se hablan para la influenza A. La respuesta inmune a la hemalutinina confiere protección contra la infección por el virus de la influenza. O sea, la respuesta inmune a la hemalutinina. Y la respuesta inmune a la neuroaminidasa limita la dispersión del virus y contribuye a reducir la infección. Este es un esquema que está en el libro de infectología de Mandel y que es un esquema que resume las diferentes proteínas y las estructuras que tiene el virus de la influenza. Como les decía, tiene una parte genómica del virus que está compuesta principalmente por ARN, tiene una cubierta y tiene glicoproteínas. Acá está la neuroaminidasa y la hemaglutinina. La hemaglutinina, a través de este receptor o glicoproteína de hemaglutinina, es que se une al receptor de ácido ciálico que está en la superficie de las células, en este caso de las células humanas, si hablamos de la influenza humana. Y la neuroaminidasa, como decía, la acción que tiene es hacer un clivaje del ácido ciálico y liberar la hemaglutinina de tal forma de que el virus nuevo producido puede viajar con mucha libertad y infectar otras células. O sea, en otras palabras, se libera el virus. En una diapositiva posterior, cuando hablemos del tratamiento, vamos a ver un poco cómo es esta acción de la neuroaminidasa. En cuanto a la patogenia, el virus se encuentra en las secreciones respiratorias del paciente, ¿no? Y la transmisión se produce principalmente por gotas, es decir, por gotas que tienen un diámetro de hasta 5 micras. En esas gotas respiratorias es donde viaja el virus. También la transmisión se puede hacer por contacto, y ustedes van a recordar lo que mucho se ha repetido durante esta epidemia, de que el lavado de manos, la higiene de manos, es porque el contacto también es una forma de transmisión del virus, y también puede ser a través de los aerosoles, es decir, de núcleos de gotas que son menores de 5 micras. Cuando hablé de gotas me refería, perdón, creo que dije mal, me refería a partículas respiratorias, a gotas que tienen un diámetro mayor a 5 micras. El aerosol tiene menos de 5 micras. Una vez que ingresa el virus a través de estos mecanismos de transmisión, infectan las células del tracto respiratorio, primero lógicamente las células del tracto respiratorio superior y posteriormente van infectándose las células del tracto respiratorio bajo, ¿no? del nivel bronquial y pulmonar. Se produce una replicación luego de 4 a 6 horas y se libera virus que infectan otras células del tracto. Es decir, inicialmente infectan las células del tracto respiratorio superior, se replican ahí y los virus que se van liberando viajan, digamos, a otros niveles del aparato respiratorio bajo y siguen infectando las otras células del aparato respiratorio. El virus de la influenza raramente se detecta en tejidos extrapulmonares, es decir, principalmente es una enfermedad que afecta el aparato respiratorio. Hay algunas complicaciones que se pueden dar en otros órganos, pero eso es poco frecuente. Lo que principalmente afecta es el aparato respiratorio. El periodo de incubación de la enfermedad es de 18 a 72 horas. Estamos hablando en general de la influenza. Después vamos a hacer alguna especificación con respecto a la influenza pandémica, la H1N1. Los anticuerpos séricos se detectan a partir de la segunda semana. No es una forma usual, digamos, de diagnóstico, porque el diagnóstico que se hace corrientemente desde el punto de vista clínico no se basa en la detección de anticuerpos en sangre, sino se basa en la detección, digamos, de partículas del virus en la secreción, digamos, nasal o faríngea. Al parecer, los anticuerpos anti-hemaglutinina son los más importantes mediadores de la inmunidad. La diseminación del virus cesa luego de 2 a 5 días de inicio de los síntomas. Otro punto también es importante porque nos explica por qué razón el aislamiento
de los pacientes con influenza se dice que debe durar como un promedio entre 5 a 7 días, porque más o menos hacia el quinto día es cuando el paciente ya deja de liberar, digamos, partículas de virus al exterior y puede llegar a lo máximo hasta 7 días, ¿no? Esta dispersión, digamos, que puede hacer el paciente a través de las secreciones respiratorias. Este esquema nos muestra el ciclo de replicación que sigue el virus influenza A, ¿no? Este es el virus que tiene las glicoproteínas en la superficie. La hemaglutinina se une a las partículas de ácido ciálico que está acá en la superficie de la célula del aparato respiratorio, ingresa, ¿no? Después libera su ARN, se produce todo el fenómeno de la replicación del virus y finalmente el virus al salir sigue todavía unido en parte a la célula infectada por estos receptores de ácido ciálico que están acá a través de la hemaglutinina de la superficie del virus. Y finalmente, para que esto se rompa, digamos, y el virus quede liberado, el virus producto de la replicación, lo que tiene que actuar acá es la neuraminidasa que está en la superficie del virus y liberar esta ligazón que tienen con el ácido ciálico. Desde el punto de vista epidemiológico, la influenza estacional produce brotes localizados cada 1 a 3 años. Las pandemias globales son menos frecuentes y de hecho esta pandemia del año 2009 se ha producido después de muchos años. La anterior fue la del año 68, en el año 77 hubo una epidemia un poco más localizada en algunos países, pero la pandemia anterior fue la del año 68, ¿no? Y la primera en el siglo XX fue la del año 1918, que es la que más mortalidad produjo en las últimas pandemias, por lo menos, de influenza. Algunos aspectos también importantes tienen que ver con la llamada variación antigénica del virus. Las epidemias más extensas y severas son producidas por el virus influenza A. De hecho, la influenza A recuerden que existen los 3 tipos, A, B y C. La influenza A es la causante de las epidemias más graves que hay por este tipo de virus. Esto se debe a que el virus influenza A tiene una mayor propensión a la variación antigénica de antígenos H, o sea, hemaglutinina y neuraminidasa. Esta variación antigénica que se produce es también una de las razones por las cuales la vacunación contra virus influenza estacional tiene que hacerse todos los años, porque esta variación antigénica es tan grande que el virus que está circulando este año, el virus que circuló el año pasado, perdón, el estacional, es diferente al virus estacional de este año. Y esta llamada variación antigénica tiene 2 formas. El denominado cambio antigénico, que el término, lo pongo acá el término en inglés porque mucho se usa para denominar esto, se conoce más el término en inglés que el término en castellano. El término en inglés es antigenic shifts, que se refiere a cambios antigénicos, es decir, a variaciones antigénicas grandes. O sea, son cambios que finalmente pueden hacer de que una cepa de virus sea totalmente o muy diferente a la anterior, a la que la precedió. Y hay otros cambios, variaciones antigénicas que se llaman movimientos antigénicos, que se conocen también como drifts en inglés, que es el término que muchas veces se usa también incluso en la literatura castellana. Y se refieren a variaciones antigénicas menores y que generalmente no producen un cambio tan importante como para que genere epidemias. Generalmente para que se produzca una epidemia se tienen que dar variaciones antigénicas grandes, es decir, los shifts, que son los causantes, digamos, de que haya una cepa antigénicamente muy diferente a las que existieron anteriormente. Y eso fue lo que ocurrió con la cepa AH1N1 año 2009. Y decimos año 2009 porque AH1N1 existe desde hace muchos años. La del año 18, la del año 1918, también fue una epidemia por virus influenza AH1N1, pero era una cepa
diferente a la AH1N1 del año 2009. Entonces la denominación en realidad nosotros en el término, digamos, corriente siempre decimos, no, sí, la epidemia por influenza H1N1, pero el término real debería ser AH1N1 2009, porque existe AH1N1 del año 77, existe la del año 1918, que eran antigénicamente parecidos, pero no iguales a la que existe actualmente. Y eso explica también por qué hay muy poca, digamos, niveles de anticuerpo contra este nuevo cepa, si es debido a que es un virus, es una cepa totalmente nueva. Y por eso que también el término que ustedes conocen, lo que se ha estado circulando mucho, se denomina también nuevo virus AH1N1. Porque le dicen nuevo virus porque existía ya un AH1N1 en épocas anteriores. Estas variaciones antigénicas implican una variación en la hemaglutinina o en ambas, ¿no? O en hemaglutinina y también en neuroaminidasa. La influenza pandémica y la interpandémica. El virus influenza A que circula entre las pandemias muestran drifts antigénicos en el antígeno de la hemaglutinina. O sea, entre las pandemias. Es decir, una vez que pasa la pandemia y estamos en el periodo llamado interpandémico, cuando se está en ese periodo, lo que circula muestran drifts, o sea, cambios menores, que no producen una cepa capaz de generar una pandemia. Las epidemias de influenza A son de inicio abrupto, generalmente ese comportamiento que tiene, alcanza su nivel máximo en 2 a 3 semanas y generalmente duran de 2 a 3 meses, digamos, esa oleada, pero pueden haber varias oleadas dentro de una epidemia. Las tasas de ataque en los brotes son variables, generalmente 10 al 20% de la población puede ser afectada, digamos, durante una epidemia por una cepa, digamos, determinada de virus de influenza A, pero en algunos casos la tasa de ataque, o sea, el porcentaje de personas que son afectadas puede ser hasta un 50% cuando se trata de poblaciones cerradas, por ejemplo, instituciones, internados, cuarteles, colegios, etc. Otra característica también de la influenza en cuanto a la parte epidemiológica es la estacionalidad. La influenza A ocurre en invierno en las zonas templadas, pero en los trópicos puede ocurrir a lo largo del año. Esa es una de las razones por las cuales uno puede ver, por ejemplo, en los países tropicales, de que puede existir influenza durante todo el año, ¿no? A diferencia de países donde hay digamos, un clima más templado, donde generalmente eso ocurre en la temporada de frío. Un determinante principal de extensión y severidad de un brote es el nivel de inmunidad de la población, lógico. Cuando el nivel de inmunidad de la población para esa cepa es bajo, la extensión de la epidemia va a ser bastante grande. Otro factor puede ser también la virulencia del virus. Hasta el momento, aparentemente, la comparación que se ha hecho entre esta cepa, la de 2009 de H1N1, comparado con la H1N1 del año 1918, la virulencia parece que fue mayor en esa época, en el año 1918. Pero son todavía evaluaciones que no están totalmente concluidas. Y hablando de virus influenza B y C, la influenza B causa brotes generalmente menos extensos y menos severos que la influenza A. La hemaglutinina y neuroaminidasa de la influenza B tiene menos frecuente y menos extensa variación antigénica que el virus influenza A. Entonces, es menos frecuente y es menos extensa su variación antigénica, por lo tanto, esa es una de las razones también por las cuales el virus influenza B tiene menos riesgo de producir epidemias importantes. La complicación más seria de la influenza B es el síndrome de Reye, que bueno, en realidad también puede ocurrir con influenza A en aquellos pacientes que están recibiendo, que son portadores de influenza y que además están recibiendo aspirina, ¿no? Hay un problema de tipo neurológico y hepático que ocurre
por el consumo de aspirina. Y el virus de influenza C produce un cuadro más leve que la influenza A y que la influenza B en los seres humanos. O sea, digamos, en cuanto a niveles de severidad de la enfermedad, el virus de la influenza A es la que es capaz de producir cuadros más severos. En segundo lugar sigue la B y es mucho más leve en la C. Datos con respecto a morbilidad y mortalidad. Hospitalizaciones en exceso, 56 a 1900 hospitalizaciones por 100.000 habitantes en brotes de influenza estudiados en el periodo de 1973 a 1993. Esta es una forma, digamos, que los epidemiólogos miden el grado de extensión, digamos, de morbilidad en casos de influenza. Es decir, cuánto en exceso de hospitalización hubo con respecto a periodos donde no había influenza. La mayoría de las muertes está asociada a condiciones de riesgo, o sea, a lo que se llama también factores de riesgo. Es decir, personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, personas con cardiopatía crónica, personas en edad avanzada, enfermedades metabólicas crónicas, enfermedad renal crónica y estados de inmunosupresión. Todas ellas son condiciones o factores de riesgo que tiene la población y que si son además estas poblaciones afectadas por el virus influenza, el riesgo de muerte es mayor que aquellas personas que no tienen alguna o varias de estas condiciones de riesgo. El cuadro clínico, el denominado síndrome de influenza. El inicio es brusco de un cuadro de fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias y malestar. Esto es un cuadro característico, pero ocurre en menos de 2/3 de casos. Es decir, hay un porcentaje de 1/3, un poco más de ellos, que tienen cuadros totalmente leves, pero que también son influenza. Estados de postración se presentan en casos más severos y otros síntomas pueden ser tos seca, rinorrea, altalgias, síntomas oculares como fotofobia, lagrimeo, dolor al movimiento de los ojos. La tos y el malestar puede persistir varias semanas y en niños la fiebre puede ser más intensa que en adultos. Puede haber adenopatía cervical también en niños, náusea, vómito o dolor abdominal y también diarrea puede ser más frecuente en niños que en adultos. En los ancianos es menos frecuente la fiebre, pero presentan mialgia, dolor faríngeo y cefalea. Además puede haber alteración del sensorio y complicaciones pulmonares con más frecuencia que en la población de adultos, ¿no? Estamos hablando en general en los cuadros de influenza. Hay algunas características que vamos a mencionar después, con algunas diferencias con respecto a la afectación también de grupos etarios en pacientes que han tenido el cuadro de influenza en la pandemia actual. Sí. Puede haber, o sea, así como hay reacción, por ejemplo, del sistema linfático de adenopatías, también puede haber aumento de volumen, ¿no? de las amígdalas, pero no constituye un síntoma, digamos, característico, no necesariamente, pero sí se puede ver. Hipertrofia sin secreción. No había secreción purulenta. No. Sí, es posible.
Claro, claro. Sí, cuando hablemos de la parte de diagnóstico, ahí veremos que, por ejemplo, el cuadro clínico se superpone a una serie de infecciones respiratorias por virus y también a veces por bacterias. O sea, por el cuadro clínico es prácticamente imposible poder decir con certeza si es que estamos ante un caso de influenza, si no podríamos decir que bueno, es probable que sea influenza, y por eso es que se depende mucho de que haya alguna confirmación de tipo de laboratorio. No hay que confundir esto con las decisiones que se toman. Actualmente las decisiones desde el punto de vista de la epidemia se están tomando al margen de resultados que se puedan tomar del laboratorio, porque solamente se están haciendo pruebas de laboratorio actualmente en aquellos pacientes que hacen cuadros severos se hospitalizan. Pero me refiero, si es que uno quisiera tener la certeza, la única forma es hacer una prueba de laboratorio para el diagnóstico, porque desde el punto de vista clínico no es posible distinguir ni siquiera entre una influenza estacional y una influenza pandémica, y tampoco se puede distinguir una influenza, sea estacional o pandémica, con respecto a una infección por adenovirus o por virus respiratorio sincicial, ¿no? O a veces por alguna bacteria, porque se pueden parecer mucho los síntomas. Pero es que clínicamente cuando encontramos infección purulenta en la vida. Ah, claro, en el sentido ya positivo, digamos, de aparecer un tipo de secreción que nos haga pensar en un problema ya más bien de tipo bacteriano, claro, ahí sí pero si no hay secreción y solamente hay aumento de volumen de las amígdalas, congestión y todo el cuadro, digamos, gripal, catarral, imposible que uno pueda decir con certeza que se trata de influenza. Puede sospecharla, pero no se puede decir con certeza. Las complicaciones respiratorias que se pueden presentar generalmente están relacionadas a la neumonía. O sea, la presencia de neumonía es una de las complicaciones, digamos, más severas que puede presentar un paciente que tiene influenza. La neumonía puede ser de varias formas. Puede ser una neumonía viral primaria, puede ser una neumonía bacteriana secundaria o puede ser una neumonía mixta, viral y bacteriana. Me refiero, en el curso de una influenza, puede que la neumonía sea puramente viral, o sea, debido al mismo virus de la influenza. Puede ser que el paciente tenga una neumonía no por el virus de la influenza, sino porque se ha agregado una bacteria y ha producido una neumonía bacteriana. O puede que sea, como dice la tercera, mixta, un resultado de una neumonía que inicialmente fue viral y que además se agregó una bacteria y produjo lesiones también a nivel pulmonar. En cuanto a la neumonía viral primaria, dice hasta un 20% de neumonías durante las pandemias son de este tipo, durante las pandemias de influenza se refiere, característicamente después de un inicio típico, es decir, un inicio de fiebre, cefalea, rinorrea, dolor faríngeo, mialgia, etc., hay una rápida evolución de la fiebre, tos, disnea y cianosis, en estos casos, ¿no? En los casos de neumonía viral primaria. Puede progresar a infiltrados pulmonares bilaterales e hipoxia, y hay un riesgo también de muerte, ¿no? De hecho, que muchas de las muertes que han habido en influenza, en esta etapa de la pandemia de influenza, se han debido a la presencia de neumonía en estos pacientes. La neumonía bacteriana secundaria generalmente ocurre en ancianos o con enfermedades crónicas. Esto está hablando de la neumonía, neumonía por influenza en general. En el caso, digamos, de la neumonía de la pandemia actual, se han visto pues neumonías que pueden ser bacterianas. En algunos casos se ha podido identificar la bacteria, en otros casos se ha sospechado de una bacteria, pero que pueden ocurrir también en personas jóvenes, o sea, no necesariamente en ancianos. Pero lo clásico, digamos, en influenza estacional, cuando hablamos de estacional nos referimos a la influenza que ocurre anualmente, ¿no? En estaciones de invierno, todos los años, independientemente de una epidemia, o sea, fuera de una epidemia. El curso de la neumonía bacteriana secundaria es de que luego de 1 a 4 días de un problema catarral, digamos, de un síndrome de influenza, hay una mejoría del paciente y posteriormente reaparece la fiebre, ¿no? Reaparece la fiebre, hay tos productiva con esputo purulento habitualmente, dolor pleurítico y hay un síndrome de condensación característico pues de las neumonías bacterianas. Entonces, si hay ese curso, uno puede sospechar que en este caso la neumonía no se debe al virus, sino
se debe a una causa bacteriana que se ha agregado al problema viral. Los gérmenes más frecuentes cuando hay neumonía bacteriana secundaria son Streptococcus pneumoniae, o sea, el neumococo, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza como gérmenes bacterianos más frecuentes de esta neumonía secundaria, bacteriana secundaria. Y la otra forma es la neumonía mixta, donde hay una neumonía viral, pero que además se agrega después una bacteria que, digamos, agrava mucho más el problema del paciente. Otra complicación respiratoria, a veces menos severa, pero que se puede ver, son exacerbaciones de enfermedades que ya existen, preexistentes en el paciente. Por ejemplo, puede haber exacerbaciones de asma, o sea, pacientes que son asmáticos, que hacen influenza, pueden tener exacerbaciones del asma, exacerbación de una bronquitis crónica, y puede haber alguna complicación relacionada a fibrosis quística si es que era portador de la enfermedad previamente. En cuanto a las complicaciones no pulmonares de la influenza, el síndrome de Reye que le mencionaba hace un rato, ¿no?, que ocurre generalmente en niños y a veces adolescentes hasta los 18 años, raramente ocurre en adultos, está asociado al uso de salicilatos, principalmente aspirina. Por eso que ustedes habrán escuchado que durante esta epidemia se ha recomendado, si el paciente va a usar un antipirético o un analgésico, que no sea aspirina, sobre todo si es niño o si es adolescente hasta los 18 años, porque es la población que tiene más riesgo de que aparezca el síndrome de Reye, ¿no?, que es un síndrome caracterizado por una encefalopatía y además una hepatopatía que puede ser muy grave en el paciente. Complicaciones no pulmonares de influenza también es el síndrome de shock tóxico relacionado a la presencia de una toxina de Staphylococcus aureus, miositis, rhabdomiolisis, coagulación intravascular diseminada, miocarditis, pericarditis, meningitis aséptica, mielitis, encefalopatía asociada a enfermedad aguda, encefalitis postinfluenza, sobre todo en niños, ¿no? O sea, son complicaciones ya menos frecuentes de la influenza, pero que están descritas, ¿no?, que han ocurrido en algunos pacientes. El diagnóstico. En el contexto de una epidemia de influenza, la fiebre y la tos tienen un valor predictivo positivo de 80% para la influenza en adultos. Es decir, cuando estamos dentro de una epidemia, si un paciente se presenta con fiebre y tos, podríamos tener una probabilidad de un 80% de que estemos acertados en decir de que eso es influenza. El problema es cuando no estamos en una época de epidemia y fiebre y tos puede ser pues, adenovirus, parainfluenza, virus respiratorio sincicial o puede ser alguna bacteria. El virus de la influenza fácilmente se aísla de muestras nasales, de esputo o secreción traqueal en los primeros 2 a 3 días de enfermedad. Es decir, generalmente hasta 5 días, acá dice de 2 a 3 días es el tiempo, digamos, donde hay más probabilidad de poder identificar, aislar el virus de las secreciones respiratorias, pero uno podría decir hasta los 5 días es el tiempo en que uno puede, con más probabilidad, identificar, aislar a través de muestras de secreción nasal o faríngea. El virus se recupera en cultivo celular en 48 a 72 horas. El cultivo, de hecho, no es un método, digamos, corriente de uso. En toda esta epidemia, lo que hemos visto en el campo clínico no ha sido identificación del virus por cultivo, sino se ha hecho con pruebas, llamadas pruebas de PCR, o sea, de reacción de cadena de polimerasa, que es una forma de prueba rápida también, que en pocas horas puede darnos resultados en cuanto a identificación del ARN viral. Tiene alta sensibilidad y especificidad. Los inmunoensayos o los ensayos basados en detección de neuroaminidasa tienen una sensibilidad menor que el PCR, de 50 a 70% en adultos. Los métodos serológicos, es decir, identificación de anticuerpo en sangre del paciente, son poco útiles porque requieren una muestra al inicio y una muestra 2 semanas después para poder ver si es que hay un incremento de los títulos de anticuerpo. Y eso hace que no sea práctico porque tendríamos que tomar esas 2 muestras y después de eso recién tener una idea si es que el cuadro ha sido o no de influenza. Hasta ese momento, digamos, ya prácticamente toda la enfermedad ha transcurrido o puede haberse complicado el paciente. O la prueba, digamos, de laboratorio que se utiliza, que se está utilizando actualmente también para el caso de la influenza pandémica, de la actual influenza pandémica, la H1N1,
es la prueba de reacción de cadena de polimerasa relacionada a la transcriptasa reversa. El diagnóstico diferencial de la enfermedad de la infección por influenza es las infecciones por virus para influenza, que puede dar cuadros muy similares: adenovirus, rinovirus, el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo, que digamos en el caso de nosotros podríamos descartarlos porque a menos que el paciente proceda de aquellos lugares donde ocurrió el SARS, que fueron algunos países del Asia, fue Canadá también, pero actualmente en Canadá ya no está la enfermedad, y digamos, se menciona porque el cuadro clínico puede ser muy parecido. Infección aguda por VIH también puede parecerse en cierto modo al virus, a la enfermedad de influenza, y el dengue también, sobre todo en sus formas no hemorrágicas, se puede parecer mucho a la influenza. De hecho, que cuando hemos tenido los primeros casos de influenza de esta pandemia, de la H1N1 2009, había dentro del diagnóstico diferencial, generalmente se planteaban las dos cosas, ¿no? ¿Es dengue o es influenza? Porque se pueden parecer mucho, sobre todo en sus estadios iniciales. En cuanto al tratamiento, sobre todo desde el punto de vista ya específico, desde el punto de vista de los antivirales, existen los llamados adamantanos. Los adamantanos son la amantadina y la rimantadina, y los inhibidores de la neuraminidasa, que son el zanamivir y el oseltamivir. La proteína blanco, en el caso de los adamantanos, o sea, amantadina y rimantadina, es la M2, que es una proteína de la matriz del virus. En el caso de zanamivir y oseltamivir, como su nombre dice, porque su nombre de grupo es inhibidores de neuraminidasa, su acción está a nivel de la neuraminidasa. Y vamos en una diapositiva a ver cómo es esa acción. La actividad que tiene cada uno de estos antivirales, la amantadina y rimantadina actúan sobre la influenza A, el zanamivir y el oseltamivir actúan sobre influenza A y B en ambos casos, ¿no? Ahora, el hecho de que digamos acá que amantadina y rimantadina tiene acción sobre virus de influenza A no quiere decir que sea contra todas las cepas de influenza A. Por ejemplo, en el caso de la cepa de esta pandemia H1N1 se ha demostrado de que los adamantanos no tienen efecto. O sea, estos virus, esta cepa de la pandemia 2009 de H1N1 son resistentes a los adamantanos, por eso es que no se ha recomendado el uso de amantadina ni rimantadina, pero sí son sensibles en la mayor parte. Ha habido casos muy aislados de resistencia a inhibidores de oseltamivir, y por eso que la recomendación, si se iba a usar un antiviral, era ha sido oseltamivir o zanamivir. La dosis la tienen ustedes ahí en la diapositiva. En el caso específico de oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Zanamivir se da por vía aerosol, es 10 miligramos cada 12 horas. Y 100 miligramos cada 12 horas para el caso de la amantadina, que no es la recomendación para el caso de este virus, de esta pandemia. En cambio, amantadina, rimantadina se puede usar contra algunas cepas de virus influenza estacional, más no para esta última de la pandemia. Algunos ajustes de dosis que están relacionados sobre todo a pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen hepatopatía severa, para el caso de oseltamivir, y para el caso de los adamantanos, cuando los pacientes son mayores de 65 años o tienen insuficiencia renal, también hay que hacer una reducción de la dosis. Las indicaciones: adultos y niños mayores de 1 año o más, en caso de amantadina, rimantadina solamente en adultos, zanamivir en adultos y niños de 7 años hacia adelante, y en el caso de oseltamivir, adultos y niños de 1 año hacia adelante. La observación dice acá de que para el caso de la pandemia actual, la FDA aprobó también para niños hasta de 3 meses, el uso de oseltamivir me refiero. Para profilaxis, la profilaxis contra influenza
tiene algunas indicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, son personas que han estado cercanas, digamos, sobre todo a una cercanía menor a 1 metro de una persona y no ha usado ninguna protección, se puede usar profilaxis. En general, como política, digamos, de salud pública en el país, muy poco se ha recomendado el uso de profilaxis, salvo que fueran poblaciones de alto riesgo, o sea, pacientes que tienen factores de alto riesgo y que han estado cercanos a un caso de influenza pandémica, se les ha administrado profilaxis. La profilaxis se puede hacer en el caso de algunas cepas de virus de influenza estacional con adamantanos, y también para el caso de la influenza H1N1 se puede usar oseltamivir. En cuanto a la prevención de la influenza, la principal medida de salud pública para su prevención es la vacuna. En general estamos hablando de influenza. La mayoría de las vacunas usadas son vacunas inactivadas, es decir, con virus inactivo, virus muerto, derivados de virus de la influenza A y B que circularon en la estación anterior. O sea, por eso es que varía siempre. O sea, hay un grupo, digamos, de la OMS que hace el estudio de las cepas que circularon en la estación del año anterior, en la estación de influenza del año anterior, y ellos son los que programan cuál va a ser la vacuna que se va a elaborar contra qué cepa para la próxima estación, para el próximo año. La protección es de 50-80% si hay una relación estrecha entre el virus de la vacuna y el virus que está circulando ese año. O sea, no es de hecho 100% de protección, porque existen variaciones que hay en cuanto a las cepas. Además se hace contra la cepa predominante, pero pueden haber algunas otras que estén circulando, etcétera. Hay varias razones, ¿no? O también muchas veces el paciente puede presentar un síndrome de influenza que no se debe al virus influenza, sino se puede deber a parainfluenza, adenovirus, etcétera. La vacuna viva atenuada, que es el otro tipo de vacuna, se administra en aerosol intranasal, se genera por recombinación. El término de reabsorben está ahí en inglés porque es un término que si uno revisa la literatura se repite con mucha frecuencia. Se refiere a la recombinación de cepas circulantes de virus influenza A y B y una cepa maestra adaptada al frío. Se aprueba para uso en personas sanas de 5 a 49 años y tiene un 92% de protección en niños pequeños. O sea, existen de las dos formas de vacunas, ¿no? La vacuna inactivada y la vacuna con virus vivo atenuado. O sea, ¿cuáles son las personas en quienes se recomienda vacuna contra la influenza? Esto en general en influenza estacional. Hay algunas particularidades que vamos a mencionar después para el H1N1. La vacuna contra influenza se recomienda en grupos de alto riesgo de complicaciones por influenza. Personas que tienen 50 años o más, mujeres que probablemente se embaracen durante la estación de la influenza, personas con enfermedades crónicas como enfermedades pulmonares, incluyendo asma, cardiovasculares, con excepción de hipertensión, renales, hepáticas, hematológicas, metabólicas, incluyendo diabetes mellitus. Personas inmunosuprimidas, incluido aquellos que son inmunosuprimidas por fármacos o por ser portadores de VIH. Personas con cualquier condición que pueda comprometer la función respiratoria o el manejo de secreciones respiratorias o aumente el riesgo de aspiración. Pues son personas que tienen bronquitis crónica o personas que tienen deterioro neurológico que les hace difícil que puedan eliminar la secreción respiratoria. También es un grupo en el cual se recomienda la vacuna contra influenza. Residentes de instituciones de cuidado crónico, niños y adolescentes que reciben ácido acetilsalicílico a largo plazo. Hay pacientes, niños o adolescentes que por alguna razón tienen que estar recibiendo aspirina a largo plazo, ¿no? Algunas enfermedades requieren de esto y entonces esos son pacientes que deberían de recibir por el riesgo de que si hicieran influenza pudieran presentar el síndrome de Reye. Entonces, por esa razón es que se le vacuna a estos pacientes también. Y niños de 6 meses a 5 años de edad. No, la hipertensión, para el caso estamos hablando de influenza estacional, no está considerada como una enfermedad,
que pone un riesgo de que la evolución de la influenza sea grave, ¿no? Sí, por eso que está excluida, en el caso de influenza estacional. Grupos en contacto con personas de alto riesgo. Es otro grupo también en los cuales se recomienda la vacuna contra influenza. Ahí estamos incluidos todo el personal de salud, o sea, todos los profesionales que de alguna manera atienden pacientes están dentro de los grupos que deberían de recibir también vacuna contra influenza. Los contactos domésticos de niños menores de 5 años y adultos de 50 más años, ¿no? Contacto doméstico de personas con condiciones médicas que implican alto riesgo de complicaciones de influenza, o sea, todas las personas que tienen contacto en casa con aquel grupo anterior que tenía cardiopatía, hepatopatía, también deben ser personas que se vacunen. Y personal que atiende centros de reposo e instituciones de cuidado crónico de personas, asilos, etcétera, hospitales de enfermedades crónicas, etcétera, deben ser también vacunados contra influenza. Hay algunos otros grupos también en los cuales se recomienda la vacunación contra influenza, que son los que proveen servicios esenciales para la comunidad, como los policías, por ejemplo, los bomberos, los viajeros sobre todo que van que pueden ir diseminando la influenza por esa razón, estudiantes que están bajo modalidad de internado, que son poblaciones cerradas donde, digamos, la presentación de un caso puede ser el inicio de un brote epidémico, de un caso de influenza, y también cualquier persona que busque reducir su riesgo de contraer influenza, o sea, que no esté en ninguno de los grupos anteriores, pero que desee protegerse contra influenza, también es una persona en la cual está indicada la vacunación. Y ahora que hemos revisado toda la parte general, podemos hablar de algunas particularidades nomás contra la nueva influenza H1N1, la influenza pandémica del año 2009. Como ustedes saben, esta cepa es un virus que tiene su origen en un virus de influenza que afectaba el ganado porcino y por eso inicialmente se llamó influenza porcina. Pero actualmente se considera influenza humana porque si bien su origen estuvo en el virus porcino, pero también tiene genes de influenza aviar, finalmente es un virus que se ha adaptado al ser humano y por lo tanto actualmente se considera que es virus de influenza humana. Desde el punto de vista patogénico, se diferencia de la influenza estacional en dos aspectos. Primero, la infección abarca un mayor espectro etario, particularmente en niños y adultos jóvenes. A diferencia de la influenza estacional, donde uno de los grupos más afectados son poblaciones ancianas y adultos jóvenes, poblaciones ancianas. En este caso, adultos, jóvenes y niños son una población donde mayoritariamente se han visto afectados por la influenza actual, ¿no? La pandémica. Y también el virus puede infectar el tracto respiratorio inferior y causar una neumonía rápidamente progresiva, especialmente en niños y adultos, jóvenes y de mediana edad. De hecho que entre los pacientes fallecidos por influenza H1N1, muchos de ellos están en edades que están por debajo de los 45 años. Y sobre todo, si hablamos de personas más jóvenes, menores de 30 años, también es un grupo bastante importante. La tasa de ataque estimada es de 20 a 40%, es decir, ¿cuánto de la población se puede afectar si no se toma ninguna medida? De 20 a 40% por este virus. Y la tasa reproductiva es 1.1 a 1.5. La tasa reproductiva significa por cada caso de influenza H1N1, ¿cuántos casos nuevos hay? Entre 1.1 a 1.5 por cada uno de ellos, ¿no? Ese es un promedio. 1 a 10% de los casos clínicos han requerido internamiento. O sea, los datos que tenemos de internamiento solamente representan entre 1 a 10% del total de pacientes realmente afectados. Aproximadamente 10 a 30% de los que han sido hospitalizados han requerido manejo de cuidados intensivos. Factores de riesgo para enfermedad severa son similares a los de influenza estacional, sin embargo, un tercio de pacientes con enfermedad muy severa admitidos en UCI fueron previamente sanos. O sea, hemos visto también de que de los fallecidos, más o menos un 20, un 30%, en algunos países puede llegar a un poco más, no tenían ningún factor de riesgo y sin embargo hicieron cuadros severos que muchos de ellos llegaron a fallecer. Estos pacientes que hacen enfermedades severas por este virus pandémico
No se sabe si existe algún factor de riesgo todavía no conocido o qué otras variables hayan intervenido para que ellos hayan hecho una enfermedad tan severa. El periodo de incubación de 2 a 3 días, pero puede ser hasta 7 días. Los casos confirmados hasta el 25 de enero de este año, acumulativos en el Perú, fueron 9.421 casos, 210 fallecidos en el Perú hasta el día 25 de enero de este año, y en América 7.094 muertos hasta esa fecha, ¿no? Hasta el día 5 de enero, perdón, hasta el 5 de enero. Como dice acá, en las últimas semanas la OPS, la OMS ya no está publicando los casos de personas afectadas, sino solamente de fallecidos. Los casos acumulados, según datos de la OMS, el último reporte que hubo fue el 22 de diciembre del año 2009, a partir de ahí ya solamente ha reportado fallecidos, ya no casos de pacientes que no hayan fallecido. Hasta ese momento, hasta el 22 de noviembre del año 2009, se consideraba que en el mundo había habido más de 622.482 casos. Y dice más que eso porque 622.482 fueron en los cuales se hizo la prueba y se determinó, se confirmó que eran H1N1. Pero hay un grupo grande de pacientes que no hacen enfermedad severa, que hacen enfermedades leves y que no se les toma la muestra. Por lo tanto, por eso es que el dato dice más de 622.000 hasta noviembre de 2009. O sea, eso es lo que por lo menos se podría esperar al momento actual, ¿no? O sea, como dato de número acumulado de casos. Y al 22 de enero del 2010 en el mundo ha habido alrededor de 14.142 muertes por H1N1. Probablemente sean muchas más porque hay muchos fallecidos en los cuales no se sospechó H1N1 y nunca se llegó al diagnóstico. Esta es la curva epidémica en el Perú, ¿no? En rojo en Lima, en amarillo en el resto del país. En Lima fue uno de los primeros lugares donde se produjo los primeros casos, y después en barras amarillas está acá el resto del país, ¿no? En las últimas semanas de diciembre hasta ahora ha habido un cierto repunte de casos, en Lima sobre todo. Y acá vemos que la población afectada de casos confirmados, vemos que el 80% de casos acumulados son personas que tienen hasta 34 años de edad. El 91%, casi 92%, ha tenido hasta 49 años de edad, o sea, han sido desde 0 hasta 49 años. O sea, principalmente es una enfermedad que más ha afectado niños y adultos, ¿no? Niños jóvenes y adultos. El curso clínico, la influenza, la H1N1. La influenza no complicada se presenta como síndrome de influenza, que ustedes ya lo han visto en la diapositiva anterior. Puede haber diarrea y o vómitos, especialmente en niños, pero no deshidratación. Eso es lo que se denomina como influenza no complicada. La influenza complicada o severa tiene manifestaciones clínicas como disnea, taquipnia, hipoxia y o radiológica de afectación del tracto respiratorio inferior, sobre todo neumonía. Tiene afectación, también puede tener del sistema nervioso central como encefalopatía, deshidratación severa o complicaciones secundarias como insuficiencia renal, falla multiorgánica, shock séptico y otras complicaciones como radiomiolisis y miocarditis. Eso es lo que se conoce en el contexto de la influenza H1N1 como influenza complicada. La anterior, como decíamos, era la influenza no complicada. Puede haber también como forma de influenza complicada que se exacerbe una enfermedad crónica que tiene el paciente, o sea, no propiamente la influenza la que esté complicada, sino la enfermedad que tiene tras de sí el paciente. Por ejemplo, que haya una agudización del asma, del EPOC, de la insuficiencia renal crónica, etc. También se considera influenza complicada cuando el paciente tiene influenza H1N1 y tiene cualquier otra condición que requiere internamiento, ¿no? Por ejemplo, que haga eso y que además haga, por ejemplo, hiperglicemia. O sea, que tiene una influenza que no es severa, pero que comience a hacer hiperglicemia por alguna razón. Entonces, es motivo de internamiento, también se considera que es una influenza complicada. Y esta razón de dividirlo en no complicada y complicada es porque la conducta
de terapéutica tiene que ver mucho con esa decisión también, con esa clasificación, perdón. Cualquiera de los signos de progresión de enfermedad mencionadas a continuación también se considera como influenza complicada. La enfermedad progresiva, o sea, la influenza que tiene un curso progresivo se considera aquellas que tienen signos y síntomas que sugieren un trastorno en la oxigenación o insuficiencia cardiopulmonar, como disnea, cianosis, esputo hemoptoico, dolor torácico, hipotensión, hipoxia, signos sugerentes de complicación del sistema nervioso central, alteración del sensorio, convulsiones, confusión, debilidad severa, parálisis, evidencia de replicación viral sostenida o infección bacteriana secundaria invasiva, por ejemplo, fiebre alta persistente y otros síntomas por más de 3 días, se considera enfermedad progresiva en la influenza, y deshidratación severa también es una enfermedad progresiva, dentro del contexto de influenza H1N1. El diagnóstico, la muestra de nasofaringe y orofaringe por hisopado. En el caso de influenza H1N1, el diagnóstico, la prueba diagnóstica se hace a través del PCR, o sea, reacción de cadena de polimerasa por transcriptasa reversa en tiempo real, que se debe priorizar esta prueba en pacientes en riesgo y o con enfermedad complicada, severa o progresiva, que es lo que actualmente se está haciendo, ¿no? Solamente se toman muestras en pacientes que tienen enfermedad progresiva o complicada, es decir, aquellos que se hospitalizan. Al inicio de la epidemia, cuando recién eran los primeros casos, se tomábamos muestras a todos, porque recién se trataba de ver si es que la epidemia efectivamente estaba ingresando al país. Y ahí se tomaron muestras, pues, incluso a pacientes que tenían un cuadro catarral, pero que por alguna razón se sospechaba en H1N1. Si hay sospecha de influenza H1N1, tomar medidas de control de infecciones, es decir, las medidas de prevención de la transmisión de la infección. Acá no debe ser o, debe ser iniciar tratamiento antiviral si corresponde, sin esperar confirmación diagnóstica por laboratorio. Es decir, si en el contexto, en el escenario de que haya una epidemia por H1N1 y uno sospecha esta enfermedad en una persona y esta persona, por ejemplo, dice ahí iniciar tratamiento antiviral si corresponde, es decir, si tiene, por ejemplo, algún factor de riesgo o tiene una enfermedad complicada o progresiva, hay que comenzar tratamiento antiviral sin tener que esperar a que venga el resultado de PCR, que se puede demorar varios días. O sea, comenzar oseltamivir tan pronto como uno sospeche y el paciente corresponda a factor de riesgo o corresponda a enfermedad progresiva o a complicación. Y tomar las medidas también de control de infecciones, es decir, lo que ustedes tanto han escuchado, la higiene de manos, el uso de la mascarilla y cubrirse cuando hay secreciones, estornudos, etcétera, y lavarse las manos. La mayoría de pacientes desarrollan una enfermedad no complicada autolimitada, esa es la gran mayoría. La gran mayoría de pacientes, probablemente más del 90%, han hecho una enfermedad no complicada, que no han necesitado incluso internamiento y muchos de ellos no han necesitado antivirales. El uso de sintomáticos para personas, por ejemplo, que hacen un cuadro no complicado y que no tienen factor de riesgo, es mantener una buena hidratación. El uso de antipirético, pero exceptuando la aspirina, que como repito no se debe usar, sobre todo en niños, en población menor de 18 años. El tratamiento antiviral, pacientes con cuadro severo progresivo deben iniciar oseltamivir de inmediato. Incluye gestantes y niños menores de 2 años, incluso neonatos. La alternativa es zanamivir, ¿no? Lo que en el país hay es oseltamivir. Pacientes con influenza no complicada, pero en riesgo de cuadro severo, inicio inmediato de oseltamivir o zanamivir. Pacientes con influenza no complicada, pero no considerados en riesgo de cuadros severos, no requieren antivirales. O sea, los pacientes con influenza no complicada, eso es lo que se ha estado haciendo. Los pacientes que tienen un cuadro respiratorio superior, no tienen síntomas de complicación, ni también que la enfermedad sea progresiva, o sea, que haya fiebre, que haya diarrea marcada, etcétera, en el paciente, vómitos incorregibles. Si no hay nada de eso, solamente se manejan con sintomáticos y no requiere dársele antivirales. Y se pueden dar los antivirales incluso en las madres lactantes. La vacuna, según las recomendaciones en Estados Unidos,
en el país todavía no está muy bien definido cuáles son las indicaciones. Los grupos objetivos, según lo que recomendaba Estados Unidos, son las gestantes, las personas que viven con o atienden a infantes menores de 6 meses, personal de salud, personas entre los 6 meses y los 24 años, porque es la población donde en mayor porcentaje han sido los afectados o son los grupos afectados por la influenza H1N1. Personas entre los 25 y 64 años que tienen condiciones médicas de alto riesgo para complicación por influenza, como enfermedades crónicas de tipo pulmonar, incluso asma, cardiovascular, excepto hipertensión, renal, hepático, hematológico, cognitivo, neurológico, neuromuscular, metabólico o inmunosupresión. Esos son los grupos objetivos donde se está administrando la vacuna contra H1N1 en el hemisferio norte. Ya para la parte de nosotros, del hemisferio sur, probablemente entre ahora febrero y marzo, debe estar llegando la vacuna y me parece que los grupos que se han definido son los mismos, ¿no?, que ha usado Estados Unidos.